Se ejecuta por el tribunal la pena de muerte para gente que eran ni más ni menos que asesinos y terroristas. Bueno, pues resulta que Felipe González con Olof Palme cierran las embajadas, consigue que se cierren las embajadas de España y se bloquee internacionalmente, diplomáticamente a España. Curiosidad de la vida que a esta gente que dicen una cosa y realmente luego defienden y hacen otra, cuando Felipe González llega al poder, en lugar de utilizar a cara descubierta de frente la ley contra los terroristas, Felipe González lo que hizo, y el gobierno de Felipe González lo que hicieron es crear una banda también criminal, una banda que lo que hizo era también robar al Estado, robar nuestros impuestos, y de forma ilegal asesinaron a terroristas, que eran los GAL. Esta es la realidad de la historia del Partido Socialista. Y quieren decir que son los democráticos y nos quieren dar lecciones de democracia a nosotros y quieren darnos lecciones como si tuvieran una autoridad moral, como si fueran los seres impolutos, cuando son los más corruptos e inmorales, que carecen de principios. Felipe González, cuando tiene que luchar contra el terrorismo, tenía que haberse subido al Parlamento y decir que con toda la fuerza de la ley y con toda la fuerza legítima del Estado iba a arrasar con todos los asesinos y sus cómplices. Y no solamente no hicieron eso, sino que de forma legal eran condescendientes con los terroristas, porque recuerdo de joven muchos debates en el Parlamento que se me saltaban las lágrimas de escuchar lo que decían algunos socialistas. Recuerdo a uno que era Solchaga, que luego fue ministro de Economía, lo que echaba por su boca contra las fuerzas de orden público. Increíble, hay que recordar, hay que tener memoria. Y este señor, en lugar de ir de frente contra los terroristas, aparentemente era condescendiente y por otro lado, de forma cobarde, vil y rastrera y delincuencial, crearon una banda de asesinos que eran los GAL. Esta es la historia del Partido Socialista Obrero Español. Hay que decirlo alto y claro. Ha llegado el momento de ponerles contra el espejo todos los días. Pero también ahora, cuando escucho hoy al señor Zapatero hablar sobre las virtudes del Partido Socialista y de Sánchez con las pensiones y las políticas sociales, Zapatero fue el que subió la edad de jubilación en España a los 67 años. Zapatero fue el que aumentó los años necesarios para jubilarse a los 65 años. Lo subió de 35 a 38 años y medio. Subió, y esto supuso como mínimo la rebaja de un 10 o un 15% de la cantidad a cobrar, porque ahora las pensiones no se calculan sobre los últimos 15 años, sino sobre los últimos 25 años. Eso realmente viene a suponer, pues eso, una rebaja de las pensiones. Pero este señor fue el que modificó el tema de las pensiones, no fue Vox, no ha sido el PP, no son los fascistas. Y ese señor se vio obligado porque arruinó España. Y como seguía en el poder, menos mal que tuvo que empezar él. Y aún así, cuando llega otro gobierno, que no defiendo porque podría criticar 100.000 cosas de Rajoy, como hacer pública la deuda privada de las cajas, pero eso fue en connivencia con el Partido Socialista, porque si no hubieran ido a la cárcel los directivos que dirigían las cajas del Partido Popular, de Izquierda Unida, del Partido Socialista y algún sindicalista hubieran ido a la cárcel y se pusieron de acuerdo. Pero independientemente de eso, el señor Zapatero quedó a España totalmente arruinada. Quedó España arruinada. Y tuvo que empezar a hacer recortes y congeló las pensiones. Aparte de la reforma de las pensiones, congeló las pensiones. Y empezó a tener que hacer recortes en todas las cosas. ¿Por qué? Porque se había gastado, no sé si recuerdan, hay que tener memoria, que le dijo Jordi Sevilla que no se preocupara, que
él enseñaba economía en 2 o 3 ratitos, en 2 o 3 horas le enseñaba un poco de economía. Un señor que negaba la crisis, un señor Zapatero que hizo unos planes E, ¿lo recuerdan? Se gastó en plena crisis 15.000 millones de euros, 15.000 millones de euros. Así quedaron